Hola chicos, ¿me escuchan? Buen día, profe, si se escuchan. Buen día, buen día. Buen día Elena, buen día Viviana, Camila. Buen día. Buen día, ¿cómo están chicos? Buen Chicas, día. bueno, nos vamos conectando despacio. ¿Saben más o menos cuántos chicos son en total los inscritos en esta cursada? ¿Alguien sabe, chicos? No, pero somos poquitos, profe. La clase pasada fuimos más o menos la misma cantidad, creo. La misma cantidad. Bueno, al pelo. Les agradezco. eh, y bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar continuidad a finanzas públicas. Vamos hoy ver, si Dios quiere, gastos públicos, y vamos a ir avanzando hasta que logremos la presenciabilidad. Esperemos que en algún momento tengamos la presenciabilidad como para normalizar un poco el tema. ¿Se sabe algo de la presenciabilidad? Chicos, ¿ustedes saben algo? No, profe, que es mixto. Hay algunas cátedras que son mixtas. Un día cursada o dos cursadas presenciales y el resto online, o sea, por Bien, Zoom. bien. Profe, otra cosita. Hay un grupito que va, hoy seguramente vamos a estar en su clase, que estábamos anotados a la mañana en la comisión de las 8. Y Sí. ahora al mediodía nos informaron desde el centro de estudiantes que, bueno, que no, que significaron las cátedras. Pero estuvimos en la primera clase sin clase y bueno, y esta sería la segunda, ¿no? La segunda. Entonces se nos va a dificultar un poquito, porque la doctora Oviedo en la clase anterior habló que aunque tengamos que hacer tributario, sería conveniente que igual cursáramos como para reforzar financiera, que no, realmente está medio lábil en algunos, yo digo, por mí, y que hiciéramos los trabajos prácticos. Entonces lo que queríamos pedirle es que nos prolongaran un poquito la fecha de entrega, que no sea el 5 porque no tuvimos tiempo de ver nada, en realidad porque no sabíamos ni cómo venía la historia de nuestra cátedra, ¿no? De nuestra comisión. Yo lo hablo con el coordinador, con el doctor Escarcela, y, y bueno, lo planteamos enseguida. Y cualquier cosita, por lo menos para una semana, que sea prorrogado para dentro de una semana. ¿Eh? Bueno, quédense tranquilos con respecto a eso. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase, con gastos públicos, chicos. Así no tienen inconveniente después para poder eh, repasar. Nosotros cuando hablamos de finanzas públicas, cuando comenzamos a desarrollar el tema de finanzas públicas, señalamos siempre que las unidades económicas de producción y las unidades de consumo, es decir, las empresas y las familias, tienen objetivos. Ustedes, yo, las pequeñas empresas, las grandes empresas, todas tenemos objetivos, finalidades. Para poder alcanzar esas finalidades, ¿no? Se necesitan realizar gastos. En tu familia, en mi familia, necesitamos hacer gastos. ¿Para qué? Para adquirir los medios necesarios, humanos y materiales, justamente para alcanzar esos fines, esos objetivos. Obviamente que para poder realizar gastos necesitamos recursos, necesitamos ingresos. Si no, no lo podemos hacer. Bueno, este razonamiento tan simplista igual se aplica para el Estado. Si nosotros hacemos una ecuación lineal, vamos a decir que tenemos el Estado con objetivos. Los objetivos, imagínense, son todos aquellos que satisfacen las necesidades públicas por parte del Estado: defensa, seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera, y muchos etcétera, porque, insisto, el Estado tiene que satisfacer las necesidades de la colectividad. Entonces, volvemos a la ecuación, tenemos el Estado con los objetivos que tiene trazado, los gastos que van a ser necesarios para satisfacer esas necesidades de la población y, por supuesto, los recursos o ingresos necesarios para financiar justamente
esos gastos. Entonces, esta secuencia que recién acabo de mencionar, gastos, recursos por el otro lado, ¿no?, se relacionan directamente con los objetivos. Se relacionan directamente con objetivos como la defensa, la justicia, la salud, como recién me estaba mencionando. Y tiene a la vez importantes consecuencias económicas, principalmente económicas, y por supuesto ya vamos a ver sociales también. Entonces, en esta ecuación, en esta simple ecuación que rige toda la actividad financiera, nos vamos a estar basando. Y hoy vamos a ver puntualmente el concepto de gastos públicos dentro de esa ecuación. Podemos definir gastos públicos entonces como todas las erogaciones dinerarias realizadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Fui muy rápido, vamos despacio. Gastos públicos son todas las erogaciones dinerarias realizadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Vamos a ir desmenuzando la definición. Recién señalábamos que el Estado se moviliza a través de los gastos públicos para cumplir con los objetivos o finalidades que se traza satisfaciendo esas necesidades públicas. ¿Cómo lo hace? A través de los servicios públicos. Utiliza los gastos públicos a través de los servicios públicos para alcanzar esas finalidades. Esas finalidades son las de satisfacer, insisto, las necesidades públicas. Pero el Estado puede llegar a alcanzar la satisfacción de las necesidades públicas también por los efectos que produce en sí mismo los gastos públicos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Repito, el Estado también puede alcanzar la satisfacción de las necesidades públicas que se compromete a realizar, a cumplir, a través de los efectos que en sí mismo producen los gastos públicos, con independencia hacia dónde va dirigido esos gastos, no importa. Los efectos que producen esos gastos públicos son tan importantes cuantitativa y cualitativamente que producen efectos en la economía y en la sociedad. Y con ellos puede satisfacer las necesidades públicas. Ahora bien, cualquiera sea la forma de satisfacción de esas necesidades, ya sea utilizando los servicios públicos, siempre hablando de gastos públicos, utilizando los servicios públicos o utilizando los efectos que en sí mismos producen los gastos públicos, siempre está en juego, siempre está ligado al de la necesidad pública. La necesidad pública juega como principio de legitimidad del gasto. Para que el gasto sea legítimo, tiene que satisfacerse una necesidad pública. Principio de legitimidad. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicas? Bien. Sigo. El gasto público, al que muchos economistas en nuestro país le dicen la madre de todos los males, y otros economistas lo consideran fundamental, es un instrumento fundamental para la economía, tiene o presupone dos tipos de valoraciones previas. Es decir, el Estado antes de realizar ese gasto tiene que hacer dos valoraciones. La primera valoración es saber qué gasto y a dónde vamos a gastar. Es decir, la selección de las necesidades públicas. Si los objetivos que tiene el Estado son muchísimos, tiene que hacer previamente una selección de esas necesidades que tiene que satisfacer, lo cual es variable, lo cual va a depender del rol del Estado. Cuando digo rol del Estado, estoy hablando de la ideología del gobierno o de la administración o de la gestión que esté a cargo. Voy a destinar más gastos a una función pública determinada, como puede ser educación o salud, o voy a destinar a otra en mayor
preponderancia que a otra finalidad. Entonces, esa primer valoración va a estar de acuerdo a la selección de necesidades. La segunda valoración va a estar en función de la urgencia y la importancia de esas necesidades. ¿Qué es más importante, la educación o la salud? Y en tiempos de pandemia, como nos está tocando a nosotros, obviamente la salud va a ser más importante en lugar de otra o en detrimento de otras necesidades. Dos valoraciones previas. Insisto, la selección de las necesidades y la urgencia y la importancia de las mismas. Antiguamente se discutía si la ciencia de las finanzas debía ocuparse de los gastos públicos y de los recursos públicos. Hoy nadie discute que la ciencia de las finanzas sí o sí se tienen que dedicar a estudiar y analizar tanto el gasto como los recursos. Son las dos caras de un mismo problema y las dos se condicionan recíprocamente. Hay una frase de Villegas, que es por donde ustedes normalmente estudian y donde la cátedra se basa para todos estos temas, que es muy clara y me gustaría que presten atención a esta frase. Villegas dice, conceptualizando la importancia de los gastos y de los recursos, señalando que los recursos deben obtenerse proporcionalmente a lo que se debe gastar. Repito, los recursos deben obtenerse proporcionalmente teniendo en cuenta lo que se debe gastar. Y recíprocamente, los gastos se consideran razonablemente calculados teniendo en cuenta los recursos posibles. Lo repito, los recursos deben obtenerse proporcionalmente teniendo en cuenta los gastos que se tienen que realizar. Y los recursos se considerarán razonablemente calculados teniendo en cuenta los recursos posibles. ¿Qué significa esto? Que tanto los gastos como los recursos tienen que estar equilibrados. Yo no puedo gastar más plata de la que obtengo. Yo no puedo gastar más de lo que obtengo como recursos o ingresos. Esto es en tu familia, en mi familia y también en el Estado, en las finanzas públicas. Las consecuencias las conocemos todos. Bien, seguimos. Tengamos en cuenta que los gastos públicos es el indicativo más preciso de la orientación que tiene el Estado para determinados gastos, para hacia dónde va la política de gastos de ese país. Si yo, Estado, gasto más en inversiones patrimoniales o gasto más en asistencia, en asistencia social, ahí se está verificando hacia dónde está el lineamiento político, el lineamiento ideológico del Estado, en los gastos públicos. Por eso los gastos públicos es tan importante. Insisto, es el indicador más preciso de la orientación que tiene el Estado. Otro de los elementos importantes que tiene el gasto público, que tiene en definitiva toda la ciencia financiera, era de investigar cuáles son los gastos o cuáles son los gastos que debe hacerse. Y muy especialmente los procedimientos por los cuales esos gastos se tienen que realizar de la mejor manera posible. Porque ya vamos a ver que hay gastos ineficaces. O sea, el gasto, la erogación que hace el Estado pagando, gastando en general, tiene que ser bien hecha. Y en segundo lugar, y más importante todavía, es el hecho de que hacia dónde va el gasto, qué lo tenemos que gastar. Hay un estudio del IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal, muy breve, que se los quiero leer, que va en función de esto que les acabo de decir.
¿A dónde va el gasto? Por supuesto, estoy hablando del gasto argentino. Dice, el 31% del gasto total que destina el Estado, el 31% del gasto total, tomando todo un decenio que va del 2009 al 2019, sin tener en cuenta estos años de pandemia, dice el 31% va a gastos destinados al personal, es decir, pago de salarios y remuneraciones. Acá entra empleados, funcionarios, jueces, legisladores, administrativos, maestros, policías, médicos, ediles, militares, todo lo que sea agentes estatales de los 3 niveles de Estado, nación, provincia y municipalidad, se destina un 31% del gasto. Un 25% del gasto se destina al sistema previsional. A la flauta, 25%. Todos conocemos los montos, ¿no?, de las jubilaciones de nuestros viejos, de nuestros abuelos. Sin embargo, es el 25% va destinado, repito, al sistema previsional, jubilaciones y pensiones. Dijimos, 31% a los agentes del Estado. Un 25% a las jubilaciones. Un 16% se destina a las transferencias y subsidios. Transferencias y subsidios, planes, transferencias de subsidios no solamente a las personas, sino también a las empresas de gas, de luz, para frenar los aumentos tarifarios. El 8% del gasto estatal se destina al pago de bienes y servicios para el funcionamiento del sector público. Los contratos, combustibles, etc., un 8%. Un 7% para pagar los intereses de la deuda pública. Un 7% para pagar la deuda pública. Y por último, un 9%, y esto es a lo que quería llegar, un 9% destinado a inversiones. Es decir, obra pública, arreglo de hospitales, escuelas, puentes, carreteras, ferrocarriles, solamente un 9% va destinado a obra pública. Cuando nosotros estamos recién señalando cuáles gastos deben hacerse, fíjense en la proporción. Esta es la proporción. Ustedes saquen las conclusiones. Bien, seguimos. Denominación de gastos públicos. Cuando nosotros hablamos de gastos públicos, estamos haciendo referencia a dos tipos de gastos bien diferenciados. El primero de ellos son las erogaciones públicas, que comprende todos aquellos gastos derivados de los servicios públicos y del pago de la deuda pública. Repito, erogaciones públicas. El otro tipo de gastos son las inversiones patrimoniales, que comprenden los gastos relacionados con la adquisición de bienes de uso o producción y con las obras y servicios públicos. Cuando nosotros hablamos de gastos públicos así, en general, estamos haciendo, insisto, referencia a estos dos tipos de gastos. Cuando se habla en la Constitución Nacional de gastos públicos, en el artículo 75, inciso octavo, 99, inciso 10 de la Constitución Nacional, repito, se está haciendo referencia a estos dos tipos de gastos. Cuando se habla de gastos públicos en la Ley de Administración Financiera 23.156 y su decreto reglamentario, dicho de paso, bájenla, la 24.156, bájenla, o sea, cuando me refiero a bájenla, imprímanla y léanla, porque es la base de toda la actividad financiera del Estado. No se van a acordar cuando sean profesionales qué es lo que dijo Jiménez o qué fue lo que dijo fulano tal. Pero sí se van a acordar que hay una ley, que es la Ley de Administración Financiera, que está absolutamente relacionada con todos estos temas, que es la normativa que fija la actividad financiera del Estado, y de la cual vamos a estudiarla. Así que, por favor, bájenla, 24.156. Sigo. Entonces,
los gastos públicos, cuando se habla de gastos públicos, en la literatura, en la doctrina, estamos haciendo referencia a estos dos tipos de gastos, erogaciones públicas y inversiones patrimoniales. Vamos a otro tema, a la evolución del concepto. Gasto público no solamente debe ser estudiado como la causa de los recursos necesarios para financiar esos gastos públicos y satisfacer las necesidades públicas. No. Hoy los gastos públicos han evolucionado de una forma tal que es un instrumento de política económica fundamental. Hoy se habla de que es un factor importantísimo en la redistribución de la riqueza, del ingreso, del patrimonio nacional, de la estabilización económica, del incremento de la renta nacional. Tiene influencia decisiva en la plena ocupación, en el ahorro, en el consumo y también en la inversión. Entonces, si tiene tanta influencia, si es tan importante el gasto público, ¿cómo es posible que usted haya dicho el mal, la madre de todos los males, el gasto público? Si tiene tanta influencia en la economía, recién acabo de decir, repito, esto lo pregunto en el examen, redistribución del ingreso y del patrimonio nacional, estabilización económica, incremento de la renta nacional, estabilización, plena ocupación, incide en el consumo, en el ahorro, en la inversión. ¿Y cómo entonces es malo el gasto público? Es malo si gastas más de lo que te entra, porque genera consecuencias, que ya vamos a ver. Ahora lo que me va a interesar es que ustedes se vayan ubicando en el tema. Como un instrumento de política, el gasto público, que genera todas estas consecuencias. Mejor dicho, que puede generar todas estas consecuencias, si es bien utilizado. Ya vimos recién en el informe del IARF cómo el gasto público va destinado a determinadas áreas. Para los economistas clásicos, el gasto público constituían una absorción de los bienes que estaban en el Estado. Es decir, el Estado adquiría parte de los bienes que estaba en el país y entonces ese gasto público caía en un pozo, decían los economistas clásicos. Señores, gastaba y no tenía otro fundamento que gastar, por eso se decía que el Estado, en los economistas clásicos, el Estado debía gastar lo menos posible, porque cuando gastaba, ese dinero caía en un pozo. Por supuesto que esta postura está totalmente perimida, está totalmente superada. Los economistas modernos consideran que no, de ninguna manera el gasto público cae en un pozo, sino que es y funciona como una redistribución de la riqueza. Es decir, el Estado, por un lado, te saca dinero a través de tributos, dinero de tu bolsillo, y por el otro lado lo tiene que redistribuir. Es decir, el conjunto de las sumas repartidas a los particulares es equivalente al conjunto recabado por los recursos públicos obtenidos. Vamos a las características esenciales del gasto público. Cuando empezamos la clase señalábamos que la definición indicando que los gastos públicos son erogaciones dinerarias realizadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Bueno, cuando señalamos las características tenemos que agarrarnos de esa definición. La vamos a desmenuzar. Primer característica esencial de los gastos públicos son erogaciones dinerarias. Porque el gasto público siempre consiste en sumas de dinero. Erogaciones dinerarias. Segunda característica esencial, efectuadas por el Estado. Obviamente estamos hablando de gasto público, lo efectúa el Estado en sus tres niveles, nación, provincia y municipalidad. Tercer característica, en virtud de ley. En virtud de ley. Principio de legalidad.
No se confunda con el principio de legitimidad que hablábamos al principio, principio de legalidad. ¿Qué significa? Que para que se pueda el Estado gastar, ese gasto tiene que estar autorizado previamente por una ley. Pregunta, ¿cuál es esa ley previa que da autorización a poder gastar? Chicos, chicas, ¿cuál es esa ley? ¿La ley de presupuesto mínimo? La ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la que no solamente calcula el gasto, sino también lo autoriza. Ya vamos a ver presupuesto en su momento. Hoy lo que nos interesa es saber esto, que el presupuesto es la ley que permite la autorización a efectuar por parte del Estado del gasto público. Ahora, van a encontrar que no siempre esa relación es tan inmediata. Presupuesto que autoriza la aplicación del gasto y inmediatamente el gasto. Muchas veces no se da eso. No se da, por ejemplo, cuando en las empresas públicas que todavía tiene el Estado, no figura en el presupuesto el gasto que hacen esas empresas, pero sí figura como gastos de cubrir déficit. O sea, hay siempre una relación legal que permite al Estado poder efectivizar el gasto. También se produce esto con gastos de emergencia. Y los gastos de emergencia el Estado tiene, el gobierno tiene un resorte que es el DNU, el decreto de necesidad de urgencia. Ante una inminencia, no está previsto en el presupuesto y se tiene que hacer un gasto, se saca un DNU. Pero siempre, también el DNU tiene una ley anterior que autoriza al Ejecutivo poder hacer ese gasto. O sea que siempre hay una relación entre el gasto y la ley. ¿Se entiende? Bien. Entonces, características esenciales: erogaciones dinerarias efectuadas por el Estado en virtud de ley, y por último, para cumplir con sus fines de la necesidad pública. Volvemos al principio de legitimidad. Para que el gasto sea legítimo, tiene que satisfacer necesidades públicas. Ahora bien, ¿todos los gastos satisfacen las necesidades públicas? No. Recién les estaba comentando hacia dónde va destinado los gastos, las proporciones de hacia dónde va destinado el gasto público en la Argentina, y la gran mayoría no satisfacen necesidades públicas. Eso no significa de que no sea gasto público, porque toda suma que sale del tesoro, de las arcas del tesoro del Estado, son gastos públicos. Lo que no es legítimo, porque no satisface una necesidad pública. Cuando nosotros pagamos los intereses de deuda pública, no se está satisfaciendo ninguna necesidad. Estamos pagando, estamos cumpliendo. ¿Se entiende? Bien. Seguimos. Reparto del gasto público. ¿Cómo se reparte el gasto público? Bueno, vimos recién la estructura del gasto público, ¿dónde va destinado? 31% para el pago de salarios de los agentes estatales, el 21%, el 25% para los jubilados. Sabemos la orientación. Pero acá, cuando nos referimos al reparto del gasto público, nos estamos manejando en función del lugar y del tiempo. Reparto, ¿dónde se hace el gasto? ¿En qué lugar se hace el gasto? ¿Y en qué tiempo se hace el gasto? También hay reparto del gasto en función de los poderes que forman el Estado, es decir, cada uno de los poderes gasta, y en función también de las clases sociales, es decir, el gasto derivado que se destina a las distintas clases sociales. Es una clasificación del reparto del gasto. Villegas solamente analiza el reparto respecto del lugar y del tiempo. Así que nos vamos a dedicar solamente a estos dos tipos de reparto. Con respecto al reparto en el lugar, esta circunstancia en nuestro país trae muchísimas divergencias. Y ya van a ver por qué. Normalmente se considera que el gasto público debe realizarse o debe efectuarse en el lugar donde oportunamente, originariamente, se obtuvieron los recursos. ¿Por qué? Porque se considera que sería injusto
que si los recursos se obtuvieron en un lugar determinado, en una provincia, en una región, ese gasto público, esa redistribución de la riqueza, sea destinada a otro lugar. Por supuesto, también esto trae aparejado que muchos digan, no, es injusto, porque, a ver, hay lugares que se necesita que el gasto público sea más efectivo en tal o cual región o cual o tal provincia antes que en otras provincias. Ahora, vos sos bonaerense y vos pagás tus tributos en esta provincia y lo que pretendés es que proporcional o equivalente venga en esa redistribución del gasto público, en esa redistribución del patrimonio, de la riqueza, se haga también en el lugar donde vos pagaste, que se vea esa redistribución. Por eso es muy discutido. La otra postura, que es la que se utiliza, que es la que tiene prevalencia, es la de la utilidad sea máxima. ¿Qué significa la utilidad sea máxima? Significa que el gasto público tiene que ser destinado a aquella región, a aquella provincia donde la utilidad sea más necesaria. No importa que los recursos vengan de otro lado. En ese sentido, lo que implica es una renuncia del máximo bienestar regional en pos del máximo bienestar general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Chicos, chicas, ¿bien? Bueno, entonces, esto es importante porque políticamente hablando, esto ha traído enormes discusiones. Enormes discusiones porque los gobernadores exigen que la obra pública, ¿no?, venga, si vos destinás recursos al país, lo que pretendés es que esos recursos vuelvan en gasto público al mismo sector, a la misma región. Es muy conocida en su época las discusiones que tenía el gobernador de la Sota con el gobierno central, justamente por este mismo tema, ¿no? La reparación histórica que en su momento consiguió Duhalde para la provincia de Buenos Aires está referido a este tema. ¿Y cómo se soluciona este tema en definitiva? Con una buena ley de coparticipación. Con una buena ley de coparticipación que equilibre este juego de recursos y gastos. El otro reparto que decíamos que vamos a analizar es el reparto en función del tiempo, ¿no? Cuando los gastos son enormes, cuando los gastos son cuantiosos, porque estamos hablando de gastos públicos, y cuando hacemos mención de gastos públicos estamos siempre haciendo referencia a que los mismos son enormes, enormes en cuanto a su cantidad. Cuando el Estado tiene que realizar gastos por una obra pública determinada, es posible que ese gasto se divida de acuerdo a distintos ejercicios financieros, de acuerdo a los distintos ejercicios presupuestarios. Es decir, la obra pública va a demandar 3 años, bueno, se divide el gasto en 3 años. Y esto permite un ahorro, ¿no?, importante para el Estado. Hablamos entonces de reparto en relación al lugar y en relación al tiempo. Vamos a otro tema importante: límites del gasto público. ¿Cómo limitamos el gasto público? Si ustedes prenden el televisor, escuchan a un economista, escuchan a otro político, escuchan hoy por hoy, que estamos en plena campaña electoral, el tema del gasto público, que hay que limitar el gasto público. ¿Cómo limitamos el gasto público? ¿Cómo achicamos el gasto público? En primer lugar, lo que ustedes tienen que saber es que el gasto público, el límite del gasto público, es una decisión estrictamente política. Es una cuestión política, achicar el gasto público. Ahora, yo les pregunto, si el gasto público es la principal herramienta que a lo mejor económica que tiene un gobierno, ¿cómo haces para achicar el gasto público? ¿Cómo haces para sacar planes sociales? ¿Cómo haces para sacar obra pública que ya prometiste? Por eso se dice que es una cuestión eminentemente política. Tan político es que es muy difícil establecer una fórmula rígida
de limitar el gasto público. En cada negociación que la Argentina ha tenido con el Fondo Monetario Internacional, inclusive la actual, lo primero que exige el organismo es limitar el gasto público, achicar el gasto público. Y no siempre se consigue. La Argentina ha utilizado formas rígidas a través de leyes, por ejemplo la 25.112 de solvencia fiscal o la ley de responsabilidad fiscal, ¿no?, limitando el gasto público en proporción a la renta nacional o Producto Bruto Interno. Esto siempre fracasó, siempre fracasó. Autores modernos sostienen que los gastos públicos pueden llegar hasta un límite. Escuchen esto que les voy a decir y analicémoslo juntos. Algunos autores modernos dicen que el gasto público puede llegar a un límite, que ese límite se va a producir cuando la ventaja social que brindan se va a compensar con las amputaciones, dice Villegas, hechas al ingreso de los particulares. Amputaciones hechas a los ingresos de los particulares. Fíjense qué frase. ¿Qué significa esto? Chicos, ¿de dónde vienen los recursos, los principales recursos que tiene un país? ¿Cuál es el principal recurso? Pregunta. Vamos. Jimena. ¿Los impuestos? Y los tributos. Los impuestos es una especie. El tributo es el género. Ah, bárbaro. Los tributos en generales. Ya vamos a ver, cuando hablemos de tributos, en la segunda etapa de la materia, que nos vamos a abocar a cada uno de ellos. Hoy lo que nos interesa es que los tributos desde el punto de vista recursivo son los principales ingresos que tiene un país. Entonces volvemos otra vez al límite. Si yo para poder realizar los objetivos tengo que gastar mucho dinero y tengo que tener los recursos necesarios y cada vez gasto más, cada vez voy a meter más la mano del bolsillo de los contribuyentes para obtener más tributos. Entonces lo que dice Villegas referente a hasta cuando llegue la ventaja, hasta que la ventaja social se equilibre con las amputaciones. Amputaciones está diciendo hasta el momento en que el Estado siga metiendo mano en el bolsillo del contribuyente y el contribuyente diga, hasta acá llegamos. Lo que se llama presión tributaria. Chicos, en un momento dado, no se va a poder gastar más, dice Villegas, porque los recursos no pueden seguir llegando. Si los recursos principales son los tributos, llega un momento que vos no podés pagar más. Decís basta. Entonces el Estado no va a poder gastar más. Pero también esto tiene su falacia, porque el Estado, si no tiene tributos, si no tiene recursos, ¿qué hace? ¿Cuál es el otro recurso importante? Emite. Emisión. ¿Pero qué produce la emisión? Inflación. Toma deuda. Toma deuda. Produce deuda y produce inflación. Ahora, la solución entonces es el crédito público. Vamos a hablar con propiedad. La solución es pedir créditos. Y como bien dijiste vos, la consecuencia es la deuda. Entonces, ¿hasta dónde llega el gasto? ¿Cuál es el límite del gasto? Y ahí está el límite del gasto. ¿Se entiende, chicos? Una de las necesidades que tiene para poder limitar el gasto público también es analizar hasta dónde llega la posibilidad de endeudamiento de un país. Si yo puedo manejar la deuda, cuando vos decís puedo manejar, traslademos a las finanzas privadas, particulares de cada uno de nosotros. Yo tengo una deuda, tengo una hipoteca, pero en base a los ingresos que tengo la voy pagando, voy solucionando, voy tapando agujeros. Bien, en el Estado es exactamente lo mismo. Yo tengo una deuda, voy pagando. Ahora, cuando ya no puedo pagar, que se produce el default, entonces seguir gastando más es un problema, porque lo que seguís haciendo es generando deuda, como bien dijo el compañero. Bien,
Hay un comentario de un economista conocido acá en Argentina, que más allá de la postura política que a nosotros no nos interesa, no es el lugar, pero como finanzas públicas está muy entroncado con la política económica, no podemos escindir a veces una cosa de la otra. Pero sí quiero leer la parte estrictamente económica referida a lo que estamos hablando, del límite del gasto público. Dice Kachanowski, que es el economista al que me estoy refiriendo, el problema de fondo es el gasto público en su nivel y en su calidad. El déficit fiscal genera inflación, pero el nivel de gasto público también tiene como contrapartida una enorme carga tributaria que hace que las personas físicas y las empresas estén agobiadas de pagar impuestos. Volvemos a lo que dije recién. Ahí está el límite. Sin duda hay que reducir y hasta eliminar el déficit fiscal porque no hay gobierno, hoy el gobierno no tiene forma de financiarse salvo la emisión monetaria, lo que dijo recién el compañero. Pero el problema de fondo es que tenemos un nivel de gasto público infinanciable y con una pésima calidad. Pagamos impuestos para tener seguridad, pero la gente la matan por un celular en la calle y cada uno contrata su seguridad privada en sus casas. Pagamos impuestos para tener educación y mucha gente manda a sus hijos a colegios privados porque los colegios estatales no funcionan. Es decir, Kachanowski se está haciendo referencia a la calidad del gasto público, que es un poco lo que señalábamos hace un ratito con la proporción del gasto público hacia dónde tiene que ir. Nosotros estamos canalizando gasto público y ese gasto público que es un instrumento de política económica fabuloso, no está dando resultados porque está destinado mal, lo estamos manejando mal. Vamos a los efectos económicos. Efectos económicos del gasto público. Aún en los sistemas económicos neoliberales, que por supuesto prevalecen en el mundo, los gastos públicos han perdido el carácter neutro y hoy por hoy los gastos públicos obviamente tienen una preponderancia activa indiscutible. Los efectos de los gastos públicos ya no se limitan solamente a un impulso momentáneo, ¿no?, de la actividad económica, sino que tiene a su vez efectos secundarios que lo van ampliando. Cuando surgió el intervencionismo que ustedes vieron la clase pasada, con Keynes, en la década del 30, se pensó que podía ser ese intervencionismo por parte del Estado, se pensó que podía ser suficiente para producir una reactivación económica. Y de hecho, en los países desarrollados, esto sucedió. Pero en los países subdesarrollados, la historia, como el nuestro, la historia fue negativa. Al principio tuvo un efecto revitalizador para las economías, pero posteriormente ya no tuvo el mismo resultado. Por eso insistir con el intervencionismo hoy por hoy está prácticamente, no digo en demodé, pero sí no da los resultados que todos esperan. Hay una postura muy interesante de un economista argentino que habla justamente de Keynes en función de lo que está sucediendo hoy con el gasto público, que es Alfredo Ferreres. Yo se lo voy a leer, es muy cortito y me interesa que lo escuchen porque es apolítico, o por lo menos no denota qué postura tiene. Dice él, es cortito así que se los leo. Cuando John Keynes escribió la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en la década del 30, predominaba la producción de bienes y por eso dijo que era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener gente desocupada. Esta es la famosa frase de Keynes, ¿no? Hacer un pozo, ¿no?, taparlo, ¿no?, y volver a destaparlo, porque de esa manera tenía gente ocupada, producías empleo y eso generaba dinero, vos le tenías que pagar y generaba consumo, había gastos en general.
de esa manera a realizar una obra, básicamente obras públicas, se ponía en marcha el multiplicador de la inversión y se llegaba a niveles de producción y ocupación mayor. Esto es lo que hacíamos referencia. Pero dice que después de 100 años prácticamente de la política keynesiana, dice, los países desarrollados ya no gastan en obra pública, gastan en conocimiento, gastan en servicios de conocimiento que tienen enorme valor agregado. Entonces ya no se produce plena ocupación con el gasto público, porque el conocimiento lo que genera, insisto, es un alto valor agregado. En cambio, las economías subdesarrolladas siguen utilizando el gasto público como lo pensaba Keynes. Y hoy la economía mundial ha cambiado. Hoy el sistema ha cambiado. ¿Se entiende? Es muy interesante porque en definitiva lo que está señalando es que el intervencionismo ya no se puede utilizar, por lo menos con esta lectura que tenía Keynes en aquellos tiempos. Seguimos avanzando. Para poder efectuar una correcta y adecuada elección de los gastos públicos, entonces necesitamos saber también dos cosas. En primer lugar, si el país es desarrollado o subdesarrollado. Es decir, saber la estructura económica del país. No es lo mismo destinar gasto público en un país desarrollado, vuelvo a insistir con lo que recién les leía del comentario de Ferreris. ¿Por qué? Porque esas economías desarrolladas ya tienen la estructura económica armada y lo que están destinando hoy es al conocimiento, a los servicios de conocimiento. Mucha plata al servicio de conocimiento. Hoy las principales empresas que cotizan son de alta tecnología. Google, Apple. Bien. Primero, entonces, saber la estructura económica que tiene cada país. Si es un país desarrollado o es un país desarrollado. Y en segundo lugar, ¿cuál es la coyuntura que está atravesando ese país? Si está en recesión o está en crecimiento. Por supuesto que si está en crisis, si está en recesión, ¿no?, va a ser más importante el aporte del gasto público que en épocas de bonanza. Normalmente, habitualmente, se gasta más en época de crisis que en época de bonanza. ¿Por qué? Y porque se necesita tirar dinero un poco para que haya más consumo, haya mejor redistribución, para solucionar el problema de la pobreza. Hasta ahí nomás, ¿no? Seguimos. Comparación de los gastos públicos y privados. Ya dijimos que la diferencia más importante entre el gasto público y el privado obviamente es el sujeto que lo realiza. Esto parece de perogrullo, ¿no? Obviamente que es el Estado en los gastos públicos y los particulares en el gasto privado, pero el detalle es importante, el detalle es fundamental, porque el Estado es perpetuo para poder realizar el gasto y las consecuencias que tiene ese gasto. Mientras que el particular es perecedero y el gasto va a estar limitado al presente, y a su existencia, en definitiva, a un futuro inmediato. Mientras que en el Estado el gasto público va a estar presente y futuro, porque es perecedero. ¿Se entiende esto cuando uno dice por qué la importancia entre el sujeto de uno y otro no va en función de la simpleza de decir, es el Estado y es el particular, sino porque uno tiene una característica y el otro tiene otra? El Estado, repito, es perecedero, es eterno, y el particular es perecedero. ¿Bien? ¿Se entendió? Seguimos. Otra caracterización importante es que el Estado persigue, al menos en principios, ¿no?, ideales de realizar gastos en función
del interés general, el interés de la colectividad para satisfacer necesidades públicas, mientras que el particular lo que satisface es su propio interés. Otra característica es que los recursos en el Estado provienen mayormente de la coacción, mientras que los particulares obviamente carecen de este instrumento. Cuando decimos coacción, hablamos de los tributos, ¿no es cierto? En cuarto lugar, los gastos como los ingresos encuentran un límite en la renta nacional. Los particulares no tienen esa limitación. En quinto lugar, el Estado se halla obligado a realizar los gastos para satisfacer las necesidades de la población. Está, insisto, obligado. Los particulares, obviamente, carecen de esta presión y obligación. Vamos ahora a la clasificación de los gastos. Las distintas clasificaciones que ustedes pueden ver en los distintos libros son todas similares, más o menos son todas iguales. Y son muchas, vamos a ver algunas. Gastos en especie y en moneda, obviamente según cómo se realiza el gasto. Pero nosotros sabemos que el gasto público indefectiblemente se realiza en dinero. Esto es teórico, cuando uno dice en especie o en dinero. Está bien, teóricamente. Pero el gasto público se efectiviza en dinero. 2. Gastos internos y externos, según donde se efectivice el gasto, dentro del país o fuera del país. Gastos personales y reales. Gastos personales son todos aquellos gastos que realiza el Estado en función de salarios y de haberes de sus agentes, de los trabajadores que funcionan para el Estado. Y los reales son todos aquellos gastos que realiza el Estado para la adquisición de bienes de usos y de producción, ¿no?, que se incrementan el patrimonio del Estado. Gastos ordinarios y extraordinarios son los que, en primer lugar, atienden al normal desenvolvimiento de la estructura del Estado, gastos ordinarios, y gastos extraordinarios son aquellos que, por una situación de excepción, por una situación de imprevista, el Estado debe realizar un gasto, gastos extraordinarios. Modernamente hay otras clasificaciones, por ejemplo la clasificación que se utiliza es el criterio jurídico-administrativo, ¿no?, que se clasifica también en jurisdiccional o institucional. Esta clasificación atiende a que el Estado está estructurado en función de instituciones y cada institución tiene una jurisdicción. Por ejemplo, el Estado está estructurado con 3 poderes: judicial, ejecutivo y legislativo, y cada uno de estos poderes, que insisto, tiene una jurisdicción, ¿no?, va a realizar gastos. Entonces se clasifican los gastos de acuerdo a cada una de esas jurisdicciones. Otra clasificación también administrativa, jurídico-administrativa, es la de por finalidades o funciones. Esta clasificación es la más usada, la más útil, la más didáctica, si se quiere. Repito, por finalidades o funciones, según la necesidad a cuya satisfacción tienda. Repito, según la necesidad a cuya satisfacción tienda. Entonces así tenemos gastos de defensa, gastos de justicia, gastos de educación. Entonces, cada uno de esas necesidades, ¿no?, educación, salud, justicia, van a tener un gasto determinado. Gastos por constancia o permanencia del gasto propiamente. Puede ser gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos son los que se van a repetir de un ejercicio financiero o un ejercicio presupuestario permanentemente. Por ejemplo, los intereses de la deuda. Gastos variables son los que van justamente a variar de un ejercicio a otro, o van a desaparecer de un ejercicio a otro. Con un criterio económico de clasificación, volvemos otra vez a los gastos ordinarios y extraordinarios que recién hemos definido. Para los autores de la economía clásica,
ellos consideraban a los gastos ordinarios simplemente los gastos de funcionamiento, ¿ah? Y por esa razón tenían que ser muy limitados, y los gastos extraordinarios exclusivamente a casos muy excepcionales, como podía ser la guerra o calamidades en general. Hoy los economistas modernos a los gastos ordinarios o de funcionamiento y los gastos extraordinarios no los circunscriben exclusivamente con calamidades o situaciones, en definitiva, que no estaban contempladas. Son gastos ordinarios, en definitiva, porque todos los gastos que realiza el Estado, que salen de las arcas de tesoro, en definitiva, van destinadas a una u otra cosa. Los gastos, que no es, ¿cómo es el sistema? ¿Qué clasificación entonces utiliza de todas estas que hemos mencionado, utiliza nuestro país? La ley 2456, que es la ley de administración financiera, establece que los gastos públicos van a estar determinados por su fuente de financiamiento. Determinados por su fuente de financiamiento. Pregunta de examen. Vamos a leer, así lo dice el artículo 14 de la ley. No sé que a veces no lo van a leer, prefiero leérsela yo. El artículo 14 de la ley dice, dentro del título 2 del sistema presupuestario, establece, en los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con su fuente de financiamiento, ¿no? La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y las clasificaciones de gastos y recursos que serán utilizados. Repito, ¿no? Vinculación de los gastos con su fuente de financiamiento, es decir, de dónde surge la financiación, de qué tributo, de qué recursos. Si yo voy a gastar determinado gasto, si yo voy a realizar determinado gasto, tiene que estar establecido de dónde me voy a financiar. Bien, el artículo 56 también de la 2456 prohíbe expresamente realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Recién estábamos hablando de gastos ordinarios y gastos extraordinarios, gastos ordinarios que hacen el funcionamiento, y la propia ley de administración financiera determina que los gastos operativos, los gastos ordinarios en definitiva, no pueden estar financiados con el crédito público. Esto es fabuloso, esto es importantísimo. Repito, los gastos ordinarios, los gastos de funcionamiento, no pueden estar financiados por crédito público. Artículo 56. Se lo voy a leer. Dice, en el título 3 del sistema de crédito público, cuando veamos crédito público van a tener que ver esto. Artículo 56. El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueben las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Es decir, el crédito público, o sea, el crédito que va a servir para endeudarse, no puede ser utilizado para gastos ordinarios o de funcionamiento. ¿Esto es así? No. No se cumple. Pero bueno, la ley está, ¿no? Seguimos. Dentro de las clasificaciones. Gastos de inversión son todas aquellas erogaciones que el Estado realiza para invertir, que hacen al incremento directo de su patrimonio. Gastos
de servicio o con contrapartida y gastos de transferencia o sin contrapartida. Los gastos de servicio o con contrapartida son los gastos que realiza el Estado para pagar salarios. ¿Cuál es la contrapartida? Justamente la fuerza de trabajo de sus agentes estatales, de sus trabajadores. Por eso se dice que hay contrapartida. Los gastos de transferencia o sin contrapartida, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los gastos que a ustedes parece que son de transferencia o sin contrapartida? Franco, Mariano, Luciano. ¿Puede ser que sea lo de previsional? No. No, porque ahí hubo una contrapartida que fue la fuerza de ¿Los subsidios pueden ser? ¿Cuál? ¿Los subsidios pueden ser? Los subsidios. Exacto, los subsidios. No hay contrapartida. ¿Ah? ¿Bien? ¿Quién lo dijo? ¿Mariano? No me acuerdo. ¿Quién lo dijo? Luciano. Luciano. Gracias, Luciano. Bien, seguimos. Vamos a la evolución del gasto público de acuerdo a las distintas concepciones de la política económica. Por su carácter, el gasto público tiene diferentes aspectos que se hallan vinculados entre sí. Y esos aspectos son el político, el económico-social y el financiero. El aspecto político es muy importante y varía obviamente según la ideología de cada Estado, según la ideología del gobierno. Nosotros tenemos una amplia experiencia como argentinos de esta variación lamentable que tenemos en la ideología de las distintas administraciones que nos tocan. Si es un Estado liberal, si es un Estado totalitario, si es un Estado populista, va a tener obviamente distintas facetas en ese rol del Estado, y el gasto público como consecuencia va a tener otro tipo de influencia. Va a ser utilizado para distintas cuestiones, ¿no? Por eso, si es liberal, si es un Estado liberal o neoliberal, el gasto público se va a reducir lo máximo posible a las funciones esenciales que tiene el Estado, ya sea educación, defensa, justicia, seguridad. O sea, va a destinar el gasto público a esas funciones. Ahora, si estamos hablando de un Estado populista o un Estado totalitario que dirigen la economía, obviamente el gasto público va a ser, al tener el Estado mayor preponderancia, va a ser el Estado macrocéfalo, el gasto público va a estar destinado a mayores sectores. Por eso se dice que en estos tipos de estados, el gasto público es muchísimo más que en un Estado neoliberal. En el aspecto económico-social también es muy importante, porque estamos siempre hablando de estructuras y de el gasto público como un instrumento de política económica. Entonces, ya vimos que en las épocas de intervencionismo del Estado tiene una relación social, tiene una consecuencia social importante. Hoy por hoy, el gasto público destinado a las transferencias de planes sociales, con un país que tiene un 40% de pobreza, y en algunos sectores un 50%, hace indiscutible la necesidad de solucionar ese tema de la mejor manera posible. A veces cada uno tendrá su postura política, respetada, por supuesto, pero bueno, insisto con esto, tenemos un país con un 50% de pobreza. Entonces, volvemos otra vez a la capacidad que tiene el Estado para poder solucionar estos temas. ¿Cuáles son las herramientas? Y una de las herramientas que tiene es justamente el gasto público. Lo que pasa es que el gasto público, sigo insistiendo con esto, tiene que ser de calidad, ¿no? No es lo mismo hacer inversiones patrimoniales con el gasto público que hacer simplemente transferencias. Seguimos. Y el otro aspecto es el aspecto financiero. Esto es muy interesante, porque el Estado pierde su antiguo principio fiscalizador, fiscalista, es decir, de obtener los tributos, de ser un recaudador,
para financiar el Estado y pasa a ser ahora un productor. El Estado deja de ser, insisto, un fiscalista y pasa a ser un productor, pasa a ser un empresario. Al tener tanta capacidad el Estado, al ser ya, insisto, el Estado un macroestado, pasa a ser un productor, pasa a ser un empresario, pasa a tomar medidas de regulación del mercado, ¿no? Regula las actividades, control de precios, inversiones, cepo, controla, pasa a ser un productor. Bien, por eso insisto con esta evolución del gasto público. Desde el siglo XVIII a 1930, es decir, a la crisis, a la famosa crisis mundial, durante toda esa época el gasto público fue neutro, es decir, primaba el principio de neutralidad, los gastos públicos eran limitados, acuérdense la postura de los economistas clásicos, ¿no? Adam Smith, ¿no?, que decía que el Estado, los gastos que realizaba el Estado caían en un pozo. Con posterioridad en el siglo XX, a partir de que el gasto público y las ideas intervencionistas fueron mejorando la política de intervención del Estado y se veían resultados en función de la reactivación de las distintas etapas económicas que se encontraban en plena crisis, permitió considerar a ese intervencionismo como una solución. Ahora bien, a partir de 1960 empezaron en los países tanto desarrollados como subdesarrollados otra vez las ideas neoliberales y a analizar que el intervencionismo no funcionaba. Hay una escuela que nace en 1960, la Public Choice, la escuela de elección pública, que es muy interesante, esto en Estados Unidos, que sostiene que los ciudadanos votan un sistema impositivo. Cuando votan, votan un sistema impositivo, ¿no?, que es el modo de financiar el gasto público. Fíjense en la importancia que le dan los norteamericanos al voto, no solamente por el hecho democrático en sí mismo que significa, sino porque ellos consideran que cuando votan están votando también un sistema impositivo. Ellos le dan mucha importancia a la mano del Estado que le mete en el bolsillo. ¿Y en función de qué? Porque saben que lo que pagan de impuestos después va a tener que ser destinado al gasto. En otras palabras, saben hacia dónde va destinado el gasto. Por eso esta escuela habla de que lo que están haciendo es un sistema impositivo, es el modo de financiación del gasto público. Conocen ellos con el voto, conocen ellos con el impuesto que pagan hacia dónde va el gasto. Por eso cuando votan, votan sabiendo hacia dónde va el gasto. Hay, para los norteamericanos, el estudio del presupuesto es fundamental porque ellos ahí advierten, insisto, qué es lo que van a hacer con sus impuestos. Cuestión que acá en Argentina no. El presupuesto, la principal herramienta de política económica para poder manejar y saber qué recursos se van a tener y qué gastos se van a realizar, y sin embargo nosotros eso no lo manejamos. Bien, seguimos. Aumento del gasto público. ¿Por qué aumenta el gasto público? ¿Por qué permanentemente aumenta el gasto público? Se dice que el gasto público, el aumento del gasto público puede ser relativo o absoluto. Relativo cuando el Estado debe prestar más servicios a más personas. ¿Qué significa eso? Bueno, aumenta la población y por lo tanto el Estado tiene que gastar más. Pero asimismo, concomitantemente, el Estado gasta menos per cápita, porque el servicio es el mismo. El servicio que brinda es el mismo. Se lo brinda a más gente. Por eso se dice que es relativo el aumento del gasto público. Y por el otro lado, el gasto público aumenta en forma absoluta cuando aumenta a medida que crece el nivel de la renta nacional.
Por supuesto que la importancia del gasto público en este aumento va a variar según haya crisis o haya crecimiento. Cuando hay crisis, indefectiblemente en todos los países el gasto público aumenta. ¿Cuáles son las causas, en definitiva, de aumento del gasto público? Dijimos una recién, el aumento de la población. El segundo es el aumento del nivel de vida. Los países desarrollados, los que tienen un mayor nivel de vida, tienen el gasto público más alto e invierten más. Y como recién les comentaba, invierten más en servicios de conocimiento. En tercer lugar, extensión de las funciones del Estado. Si tenemos un Estado que cada vez es más grande, cada vez se ocupa de más cosas, y obviamente que el gasto público cada vez va a ser mayor. Y este es uno de los temas que hacen a nuestro país. La extensión de las funciones del Estado, la extensión del rol que tiene el Estado. Chicos, chicas, cada uno de ustedes tiene, en su saber, en su conocimiento y en su forma de ser, cuál es el Estado que ustedes quieren, cuál es el rol del Estado que ustedes quieren, cuál es el rol del Estado que se necesita en este país. En función de eso, después gira todo lo demás. Si yo quiero un Estado amplio, si yo quiero un Estado más chico, más reducido, son las distintas posturas. Otra de las causas del aumento del gasto público es la redistribución de la riqueza, por expansión de los servicios públicos. Cada vez hay más servicios públicos, cada vez el Estado debe brindar más servicios públicos, debe satisfacer más necesidades. Entonces se amplían esos servicios públicos. Para muchos países el tema de las guerras y posguerras también hace que aumente el gasto público. Cuando hablo de posguerras, obviamente todos los servicios de asistencia que se tiene que dar a las familias de los soldados. Eso hace que muchas veces el gasto público sea superior incluso al de los momentos de la guerra. Nos pasó a nosotros en Malvinas. Otras causas del aumento del gasto público, por supuesto, es la burocracia. El gasto ineficaz. Hay un artículo interesante que les preparé respecto a la ineficacia del gasto público. Dice, la Argentina es el país con más gasto público ineficiente. No solamente tenemos un gasto público enorme, sino que es el más ineficiente de la región. El 7,2% del PBI es un gasto ineficiente. Es muchísimo esto. Dice, la Argentina es el país de la región con mayor gasto público ineficiente. En concreto, el Estado tiene ineficiencias potenciales en el rubro compras, en el gasto, en la nómina salarial y en las transferencias de subsidios, por un monto equivalente al 7,2% del PBI, según el informe del Banco Interamericano del Desarrollo. El dato es preocupante porque coloca a la Argentina por encima del promedio de ineficiencia en la región, estimado en un 4,4%, es decir, unos 220.000 millones de dólares. Este es el gasto total de la región, ¿no? Ineficiente. En el extremo opuesto, Chile es el país con menor gasto ineficiente de la región, calculado en 1,8%. 1,8% de ineficacia contra un 7,2% de Argentina. Dice, las transferencias estatales, incluidos los programas sociales, las transferencias monetarias condicionadas y las pensiones no contributivas, los subsidios a las empresas, sobre todo a la energía, y las pensiones contributivas representan cerca del 29,4% del gasto público en promedio en América Latina y el Caribe, y muchos de estos porcentajes están cargados de ineficiencia. Tenemos un gasto público ineficiente, no solamente es cuantioso, sino que es ineficiente. Esto es también una de las causas del aumento del gasto público y por supuesto la corrupción, ¿no? Por supuesto la corrupción. Bueno, chicos,
creo que nada más por ahora. Vamos a cerrar acá. La idea es continuar con recursos públicos, si Dios quiere. La próxima clase, si no me equivoco, va a ser el doctor Carlos Sangiorgi, quien dé crédito público. Después ya vamos a estar en condiciones de poder hablar de presupuesto. Probablemente sea yo quien toque el tema presupuestario. Para mí, el tema más importante de esta parte de la materia. Bueno, chicos, ¿algún comentario? ¿Algo que necesiten esclarecer? ¿Algo que consideren? No, profe, gracias. Bien, No, nos vemos. gracias. Bien, Gracias. cuídense. Nos vemos. Chao, Eso. gracias. Muchas gracias.